Hace rato que no comienzo con unas preguntas, ¿cierto? Yo hoy quiero hacerle dos preguntas para empezar. ¿Cuáles son tus primicias? Y de pronto algunos automáticamente piensan, uy, pastor, yo no sabía que hoy había que traer las primicias, y porque pensamos automáticamente en qué. ¿Cierto? Y nos enseñaron que las primicias son únicamente plata, y que tiene que ser grande, remecida, ¿cierto? Rebosada. Y no estoy diciendo que no, eso nace en el corazón de cada uno, pero yo hoy le voy a hacer dos preguntas. Dije, una, ¿cuáles son tus primicias? Dos, ¿cuál es la levadura que usas? Y de pronto algunos me van a mirar así. Yo no sabía, pastor, que íbamos a hacer pan, ¿cierto? ¿Para qué usamos la levadura? Por lo general para hacer pan, ¿cierto? Para hacer tortas. En eso pensamos. Pero quiero que hoy nos vayamos a la palabra, ¿cierto? Romanos capítulo 11. Y yo quiero que hoy salgamos de este lugar con una mente más abierta de cuando hablamos de primicias. ¿Qué significa primicia? Primeros frutos, dice el diccionario. Primeros frutos. Y en estos días hemos estado hablando también de las semillas, ¿cierto? Y hablamos de semillas certificadas. Y hablamos de que qué es lo que queremos nosotros para el año 2020. ¿Qué queremos? Y por lo general le hacemos una lista grande a Dios, ¿cierto? Yo este año yo me acuerdo que en una ocasión, ¿cierto? Estábamos pensando, hablando de hace años atrás, y a veces yo digo que el Señor le va transformando a uno la mente, le va permitiendo a través de la palabra precisamente abrir como ese compás, porque uno se cierra o le cierran a uno la mente para una sola cosa. En la iglesia donde en ese tiempo nos congregábamos teníamos la empresa de transporte y teníamos la empresa de asesorías y comercio exterior. Estábamos trabajando, estaba hasta ahora empezando el tiempo de socialismo en Venezuela y estaban hasta ahora iniciando las cooperativas, ¿cierto? Y de hecho empezamos a trabajar duro con mucho transporte venezolano, porque de hecho usábamos mucho transporte venezolano para el transporte de carbón en esa época. Y empezamos a trabajar en algunas cooperativas de transporte allá. Y entonces en ese diciembre, ¿cierto? En la iglesia donde yo me congregaba, me dijeron, haga la lista de lo que quieres que el Señor te dé este año. Y dentro de lo que yo coloqué, estaban en esa época asociados como unas 15 personas. Y yo me acuerdo haber colocado dentro de la lista que necesitábamos esas 15 tractomulas. Yo le decía, Señor, para este año 15 tractomulas para la cooperativa. Y empieza uno a abrir todo un compás de pedidos, ¿cierto? Yo vuelvo e insisto, pedirle a Dios no es malo, porque la palabra del Señor dice, pedid y se os dará, ¿cierto? Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, ¿qué? El que busca halla. El que busca encuentra, y el que toca se le abre, dice la palabra. Eso es correcto. Pero el problema es que uno nunca piensa, ¿cierto? Que la palabra de Dios también dice, todo lo que el hombre sembrare, de eso va a cosechar. Entonces nosotros queremos que el Señor nos dé, pero no queremos sembrar nada. Nosotros queremos que en el hogar haya coinonía, ¿cierto? Lo decían estos días en la palabra, que haya fidelidad, que haya respeto,
pero yo no quiero sembrar respeto, yo no quiero sembrar fidelidad. Y únicamente tomamos esa palabra para, mire, economía. Pero no es así. Y en estos días yo les decía, si quieren hagan la listica de lo que quieren para el 2020. Y en el momento en que usted termine de hacer la lista se va a dar cuenta qué es lo que necesita empezar a sembrar. Porque es que de lo que se siembra, se cosecha. Tal vez nos limitaron la mente, la misma doctrina, ¿cierto? No la palabra, la doctrina, la religión nos limita la mente a una sola cosa, tanto que uno ya habla de primicia y automáticamente la iglesia piensa ya el pastor va a pedir plata. Pero primicia es primeros frutos. Hoy era el primer servicio, la primera alabanza. ¿Cómo debió haber sido la primera alabanza? ¿No debería inclusive estar la iglesia llena? Rindiéndole la mejor alabanza al Señor en este primer servicio, la primicia de la alabanza. Si queremos que la alabanza durante todos los servicios del 2020 sea bendecida, llena de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque si la levadura toca una parte de la masa, dice la palabra del Señor, toda la masa. Primera alabanza, ¿cómo se la doy al Señor? Primera palabra que voy a recibir del Señor, ¿la voy a recibir o no la voy a recibir? ¿Le voy a prestar atención o no la voy a prestar atención? ¿La voy a poner en práctica o no la voy a poner en práctica? Y de ahí estamos marcando el resto. No solamente es plata. Partió el año. ¿En quién pensamos de primero como primicia? En ir a postrarnos en la presencia del Señor y decirle gracias, o en darle el feliz año a todos, ¿cierto? Y de último, yo voy a la presencia del Señor y digo, ay Señor, bendíceme en este año, ¿no? Concédeme todo, pero lo dejo de último. Dice la palabra del Señor en Romanos 11:16. Estoy seguro que vamos a salir de este lugar bendecidos, pensando en que estos primeros tiempos del 2020 vamos a tener que hacer muchas cosas como primicias también. Amén. Romanos 11:16 dice la palabra del Señor así: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, oído, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. También se consagra Toda la masa. si la raíz es santa. También son las ramas. Estoy haciendo entender. Si comenzamos por darle la mejor alabanza al Señor, dice la palabra del Señor, lo más probable es que de aquí en adelante toda la alabanza va a ser una donación. Si yo empiezo desde el comienzo del año, desde la primera palabra, a decirle, Señor, como primicia de lo que tú me vas a enseñar en este año, tomo esta palabra, la pongo en práctica, lo más probable es que de aquí en adelante toda la palabra que el Señor le dé, no solamente la que viene a oír aquí a Familia de Dios, sino cuando tomas la Biblia, la lees y le dices, Señor, guíame, estoy seguro que el Señor le va a hablar, seguro. Dice la traducción al lenguaje actual, présteme atención por favor, iglesia. Si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan.
Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. ¿Por qué? Porque la raíz es la que hace crecer. Dice la versión Dios habla hoy: pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada, también lo están las ramas. Si lo primero que usted hace, lo consagra a Dios, entonces estamos hablando solo de plata. Seguro que es solo dinero, como de pronto nos enseñaron. Consagrar a Dios tu familia, consagrar a Dios tu trabajo, toda la obra de tus manos, consagrar a Dios la alabanza, todo se hace como primicia. Alguien en una ocasión me decía: pastor, de verdad que ahorita que voy a montar un negocio tengo que llevar primicias a la iglesia. Le dije: no, usted no tiene. Es que a nadie se puede obligar. Pero sí es bíblico que dice la palabra del Señor: del primer pan, ¿cierto?, que hagas, se lo ofreces a Dios, toda la masa con que usted va a hacer pan queda consagrado a Dios. O sea, es bendecido. Pero nosotros no tomamos esa palabra. No tomamos ni siquiera en cuenta el primer servicio del año, porque a pesar de que se le pasa a todos por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, ¿cierto? Y se habla de la primera cena con el Señor. Tampoco. ¿Por qué? Porque no nos interesa esa primicia, pero queremos la bendición de Dios para todo el año. ¿Y cómo hacer para que la iglesia, la gente comprenda esos principios bíblicos? Que de lo que sembramos vamos a cosechar. Que hay algo que el Señor dejó establecido también, que se llaman primicias, y no es solamente dinero, es en todo. ¿Quiere que le demuestre que es en todo? Vámonos a Hechos 16:30 y vamos a leer unos versículos que yo estoy seguro la mayoría se saben de memoria. Hechos 16:30. Dice la palabra del Señor así: luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia. ¿Qué pasa? Serán salvos. No es lo mismo. De pronto algunos me van a mirar así como extraño. No es lo mismo cuando el Señor dijo: el primer pan que hornees, que hagas y se lo consagra a Dios, el resto, toda la masa va a ser consagrada a Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, tú. Conságrese usted a Dios y toda tu familia. Va a llegar a la salvación. No es lo mismo, no es el mismo principio. Pero no estamos hablando de plata, estamos hablando de salvación. Mantente firme tú. ¿Dónde están los que tienen familia que no conocen todavía ni que han querido aceptar al Señor? ¿Y qué es lo que el Señor dice? Usted es la primicia. Manténgase firme usted, manténgase creyendo usted y toda tu casa va a ser salva. Porque el Señor es fiel a lo que dejó escrito. Él no falta a su palabra. Cuando Él regrese por segunda vez, ¿cierto?, a establecer su reino,
Dice la palabra del Señor que en su muslo dirá Señor de señores. Rey de reyes. Y dice fiel y verdadero. Ese es Él. Si Él dijo y habló de las primicias desde el comienzo, y Él le dijo, ¿cierto? Tú y tu casa serán salvos. Usted es la primicia. ¿De qué? De la salvación que llegó a ¿dónde? Consagre la primicia. ¿Quién? Usted. Consagre la primicia a Dios. Y de pronto algunos dirán, es que yo soy el único creyente en la casa. ¿Deber suyo cuál es? Conságrese a Dios. Conságrese a Dios. Porque usted es la primicia. Y Él es fiel y verdadero. Tú y tu casa. Si comprendiéramos esos principios, yo siempre lo he dicho, cerrando el año y comenzando el año, no estoy hablando de familia de Dios, estoy hablando de todas las iglesias, de todas las doctrinas. Esto debería estar a reventar. Y lo voy a decir con mucho respeto. A veces comienzan las novenas de aguinaldo, ¿cierto? En la doctrina católica. ¿A qué horas hacen las novenas de aguinaldo, las misas de aguinaldo? Por aquí, yo escuchaba a veces a las 3 de la mañana ya empezaban los villancicos. Y la gente empieza a pasar, hasta con la sillita. Y no estoy criticando, por eso digo, no me lo tomen a mal. Pero los hijos de Dios, ¿cierto? Los cristianos, los que decimos llamarnos cristianos. Ay, qué difícil. Madrugan para un rito, ¿cierto? Pero los que nos hacemos llamar cristianos o verdaderos cristianos, ¿cierto? Y criticamos a los otros y decimos que esos no se salvan, se van para el infierno. Si madrugan. Pero los que nos hacemos llamar cristianos no queremos congregarnos. No queremos ni siquiera darle primicias al Señor. Yo creo que la iglesia que menos molesta por plata o pide plata se llama Familia de Dios. Pero no es que aquí le diga a la iglesia no ofrende, no diezme, no dé primicias, no haga un pacto con el Señor. No todos están en libertad de hacerlo, pero no es que tiene que ser de corazón, no, porque en la iglesia lo obligan. Dice, traed los diezmos al alfolí con alegría. Y si los va a dar con el corazón arrugado, ¿para qué los trae? Si se va a dar una primicia, ¿cierto? Porque el pastor dijo, es que nos está sonsacando la platica. No, queremos una economía bendecida. No debería ni siquiera el pastor comentarlo. ¿Y sabe por qué toqué este tema? Porque fue una hermana de la iglesia la que le dijo a mi esposa, pastora, ya tengo las ofrendas de pactos míos y de mi familia. ¿Cuándo lo van a hacer? O sea, más bien la iglesia debería decir, pastor, ¿cuándo es que vamos a bendecir las primicias? Pastor, este primer servicio tenemos que darle la mejor alabanza al Señor. Pastor, yo soy la primera persona que se entrega al Señor en mi familia. Me voy a mantener fiel porque yo quiero que toda mi familia sea salvo. Y quiero que esa promesa de tú y tu casa serán salvos alcance a toda mi familia. Pero a veces es mejor tambalear, ¿cierto? Ay, es que la casa me molesta mucho. Ay, no, es que yo mejor no vuelvo. Ay, mejor yo no me mantengo firme.
pero de tu fidelidad, de cuánto te consagras a Dios, depende de toda tu casa. Porque si el Señor ya le permitió a usted alcanzar salvación, la salvación alcanza a toda tu familia, porque el Señor lo promete. Tú y tu casa. Marcos capítulo 8. Anteriormente era muy importante en las familias el primogénito. ¿Por qué? Porque era la primicia y la consagraban al Señor, ¿o no? El primogénito tenía que ser consagrado a Dios. Lean la palabra, lean el Antiguo Testamento. ¿Qué? Primicia. Y no era plata, era un hijo. Estamos aquí. Marcos capítulo 8 lo tenemos. No vamos a leerlo todo porque el tiempo no nos va a dar. Quiero que vayamos al versículo 15 y ya les hago un recuento para meternos en contexto. Marcos 8:15, ¿lo tenemos? Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Oído, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no se acuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: y todavía no entienden. Ahora sí los voy a meter en contexto. Resulta que estaba un día el Señor predicando, ¿cierto? Ya llevaba mucho tiempo la gente sin comer y el Señor les dijo: denle de comer. ¿Ah? Así tuviésemos el dinero con qué comprar, ¿de dónde vamos a comprar pan para todos ellos? Vamos a suponer que tenemos el estadio lleno y yo les dijera a los servidores: denle de comer a todos. Pero el pastor está loco. Así tengamos la plata para comprarlo, ¿de dónde vamos a sacar 40,000 panes? ¿Me estoy haciendo entender? Pero ya el Señor lo había hecho. Y ya ellos mismos se habían dado cuenta que habían sobrado 12 canastas después de haber comido 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Yo siempre lo he dicho: tócale que todos no tuvieran esposa. La mitad serían 2,500. Póngale que todos no tuvieran hijos, algunos de a 2 o de a 3, que fueran por lo menos otros 2,500. ¿Realmente cuántas personas comieron? 10,000. Comieron 10,000 personas y sobraron 12 canastas llenas. Después, ¿cierto? Otra vez tenían 4,000, también sin contar mujeres ni niños, y sobraron 7 canastas llenas. Después de que la gente comió pan hasta que dijo no más, pues para que lo dejaran ahí, ¿cómo estaba ya la gente? Y no era que no tuvieran hambre, porque llevaban bastante tiempo sin comer.
O al menos eso dice la palabra. Y entonces les dice el Señor, ojo, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos de la época, los que se sabían la Biblia al derecho y al revés. Y el Señor les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, tengan cuidado de la levadura de esos que saben mucho de Biblia, pero de los que no practican nada. Y tengan cuidado de la levadura de Herodes. Herodes sí era del mundo. Ese sí, hasta mandó a matar a un poco de niños, porque había oído que iban a ser el Mesías. O sea, tengan cuidado de la levadura de los que dicen saber mucho de Biblia, pero no practican nada, y tengan cuidado de los que sí de verdad son malos. El mundo, terrible. Ese está hablando de esto porque no trajimos pan. ¿Cuál pan? Si el Señor ya les había demostrado que de 1, 2, 3 panes, 5 panes sacaba. Y el Señor dijo, ustedes sí definitivamente es que tienen la mente embotada. Y de pronto hoy están diciendo, la palabra de hoy es que el pastor seguro quiere que traigan platica porque es que no. Entonces me toca decirles, tienen la mente. Porque cuando hablamos de primicias, el Señor está hablando de muchas cosas. Como por ejemplo, la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú. Tú eres la primicia. Conságrate y toda tu familia, el Señor va a permitir que alcance la salvación. ¿Me hago entender, iglesia? Consagre, sí, parte de la economía. Consagre tu economía y toda tu economía va a quedar en las manos del Señor. Consagre las primicias de tus hijos y todos tus hijos van a quedar en manos del Señor. Consagra tu negocio, la primicia de tu negocio y todo. Es todo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, de eso va. Chica, ¿cómo van unidos? Y no se trata solo de plata. Y el Señor les dijo, pero ustedes, ¿por qué están pensando en que no compraron pan? Ustedes no entienden. Ustedes sí definitivamente es que tienen ojos. Ustedes que tienen oídos. ¿Y qué diferencia hay entonces con una estatua, cierto? O con un santo de yeso o de madera que pongan en una iglesia. ¿Qué diferencia entonces? ¿Qué diferencia tendría Lima si no presta atención a las palabras con una estatua de yeso o de bronce o de madera? ¿Qué diferencia tendría? O Jorge, o Flor. Si seguimos viniendo a la iglesia y no escuchamos, si seguimos viniendo a la iglesia y no entendemos, ¿no fue lo mismo que el Señor dijo? Refiriéndose a las estatuas de madera, de bronce, de yeso. Tienen ojos, pero no ven. tienen oídos, Pero no oyen. tienen boca. Pero no hablan. ¿Y qué fue lo que le dijo a los discípulos? Ustedes definitivamente es que tienen la mente tan embotada que ven, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no. ¿Qué diferencia hay? Entonces, ¿qué diferencia hay cuando venimos y nos sentamos a la iglesia con un santo o con una imagen de él? Si seguimos viniendo a la iglesia a oír palabra, a oír palabra, a oír palabra, a oír palabra, y pasa todo el 2020 y seguimos en las mismas, ¿qué diferencia tendríamos con una imagen de estas? Y lo digo con mucho respeto, porque de pronto van a decir, y el pastor nos está diciendo que es que estamos embotados. No, pues se ofenderían también los discípulos con el Señor, porque el Señor también se los dijo de frente. Mateo capítulo 13.
Mateo capítulo 13. Esto se pone bueno, ¿cierto? Mateo capítulo 13, versículo 31. ¿Lo tenemos? Mateo 13, 31. ¿Cómo se titula? Parábola del grano de mostaza y de la levadura. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. ¿Cómo es el grano de mostaza? Lo más pequeño. Es la semilla más chiquitica. Pero ¿qué pasó? La sembró. ¿Y qué salió? Un árbol gigante. ¿Ah? Grande. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura. El reino de los cielos es como ¿qué? Que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús les dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. O sea, ¿qué me muestra aquí? Me habla de semilla, que por muy chiquitica que sea la semilla, ¿cierto? Refiriéndose al reino de los cielos, se vuelve algo. Me habla de la levadura, ¿cierto? Y la asemeja ¿cómo? Con el reino de los cielos. Entonces, hace un rato me hablaba el Señor una palabra de que la levadura de los fariseos, la de Herodes, la del reino de los cielos. ¿Dónde va a poner usted sus semillas? Y usted va a saber qué es el fruto que va a obtener. Si usted se consagra a Dios, toda tu familia será salva. Pero usted también puede consagrar su vida, ¿cierto?, a la deshonestidad, a la infidelidad, y entonces lo más probable es que esté apostándole a la levadura de Herodes. O te puedes volver un religioso, ¿cierto? Pero ninguna de esas levaduras el Señor la probó. Por eso yo le preguntaba al comienzo, ¿qué les preguntaba al comienzo? ¿Cuáles son tus primicias? ¿Y cuál es la levadura que usas? Porque es que no queremos venir a la iglesia, no queremos consagrarnos al Señor, pero queremos que el Señor me dé frutos del reino de los cielos. ¿Cuáles frutos del reino de los cielos si yo no quiero sembrar en el reino de los cielos? ¿Cuál fruto del reino de los cielos si no queremos saber nada y Dios está en último lugar y las cosas del Señor están en último lugar? ¿Cuál bendición si nosotros no queremos sembrar? ¿Cuál, de verdad, qué queremos nosotros obtener? Y el Señor les dijo a los mismos discípulos, ¿de verdad la mente de ustedes está tan embotada? Y lo mismo que dijo de los ídolos de madera, de bronce, de yeso, fue lo mismo que les dijo a los discípulos. Y yo no sé si reaccionaron o no reaccionaron.
¿De verdad ustedes tienen la mente tan embotada que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen? De verdad, 2 veces han visto que no se ha necesitado que ustedes tengan montones de plata, sino con lo poco que tienen pueden hacer mucho. Ustedes no se han dado cuenta que tal vez no tienen que traer millones a la iglesia, sino lo poco que usted tenga, el Señor lo puede convertir en una gran bendición. De verdad tenemos la mente tan embotada que cuando hablamos de primicia automáticamente, con lo que nos han enseñado la levadura de los fariseos, traiga mucho más ofrenda, porque entre más grande la ofrenda, más grande la bendición. Puede que le funcione, solo si en tu corazón lo cree. Pero si pensamos que vamos a comprar al Señor con una ofrenda grande, dijo que el Señor necesita plata. ¿No fue lo mismo que le dijo a los discípulos? ¿Ustedes de verdad creen que es que yo estoy hablándoles porque ustedes no trajeron pan? Ellos pensaban, no, está bravo el Señor porque esta vez no trajimos 10,000 panes. El pastor está hablando porque no trajimos el sobre así grande. Ay, pues, llevamos 10 años en familia de Dios. Y gloria a Dios, aquí estamos parados. Amén. Y yo los veo a todos bien vestiditos, elegantes. Esto no se trata de plata. Cuando hablamos de primicias, usted quiere ver sus hijos bendecidos, consagre sus hijos al Señor. Economías bendecidas, consagre su economía. ¿Querés ser salvo? Conságrate al Señor y serás salvo. Todos estos son primicias, primeros frutos. Pero nos cerraron el compás cuando se habla de primicias, que nos limitaron, y estoy seguro que ese no es Dios, es Satanás, el que limita nuestra mente. ¿Crees que necesitas muchos panes, mucho dinero para ser feliz en el 2020, o necesitas consagrarte al Señor? Gálatas capítulo 5, versículo 9. ¿Será que hoy podemos permitir que el Señor de verdad abra, expanda nuestra mente, abra nuestros ojos y oídos espirituales, para que podamos de verdad comprender cómo funciona el reino de los cielos? Porque es que el reino de los cielos no es cuestión de plata, y lo dice la palabra. Esto no es cuestión de dinero. Podríamos durar toda la noche aquí y seguimos hablando y encontraremos versículos de la Biblia que corroboran lo que les estoy diciendo. Esto no es cuestión de plata. Esto es cuestión de creer. Esto es cuestión de levantarnos en fe. Cuando el Señor dice, trae tu ofrenda al alfolí con alegría de corazón, ¿el Señor lo que está mirando es tu plata o está mirando su corazón? Si está arrugado porque dio una ofrenda o si está contento porque dio una ofrenda. Amén, así ¿Qué por eso aquí? Estar pendiente de quién diezma, quién no diezma, quién ofrenda y quién no ofrenda, ¿no? Es Dios. Y es Dios el que cumple sus promesas. Y estoy totalmente seguro de que Él las cumple. Vuelvo, insisto, Él es fiel y verdadero, tanto que cuando Él venga por segunda vez, en su muslo dirá, fiel y verdadero. Amén, así Rey de reyes y Señor de señores. Gálatas capítulo 5, versículo 9, ¿lo tenemos? es. Amén. Un poco de levadura. ¿Un poco de qué? Fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor,
Oído, porque es que esto es duro. Yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando, está hablando de alguien que estaba en la iglesia perturbando, ¿cierto? El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué me siguen persiguiendo? Dice el apóstol Pablo. Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Oído, ojalá que todos esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. ¿De qué está hablando? Cuando uno pone atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo, espere tantico, es que hasta para el que está obrando mal en la iglesia, un poquito de eso va a fermentar, o sea, va a dañar toda la iglesia. Y ojalá que el que está hablando de la circuncisión termine por mutilarse todo. ¿Qué era la circuncisión? Para que se imagine cuando el apóstol Pablo dijo termine de mutilarse todo. Espero no tener que hacerles con plastilina, ¿cierto? Para que entiendan. Ese era el apóstol Pablo. ¿Y de qué hacía referencia? De la levadura y de la masa. Y estaban haciendo referencia ¿a qué? A cuando hay alguien en la iglesia que empieza a dañar. Y no era la levadura, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. ¿Lo tenemos? Vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice, expulsen al hermano inmoral. Es ya del dominio público, dice la palabra. Es ya de los dominio público. Está hablando también el apóstol Pablo, pero en esta ocasión a la iglesia de Corinto. Es ya del dominio público. Que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual. Oído, préstenme atención. Que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Uno de ustedes tiene por mujer a la esposa. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debería más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe y yo los acompañé en espíritu, entreguen a ese hombre, a Satanás, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja para que sea masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Yo vuelvo e insisto, iglesia. ¿Hay primicias? Sí.
¿Hay semillas? Sí. ¿Dónde va a sembrar la semilla? ¿Qué semilla va a sembrar? ¿Va a dejar a un lado esa vieja levadura que antes estaba usando? ¿Podía ser de la religiosidad de los fariseos o podía ser la del mundo? Y decir, ¿sabe qué? Me deshago de toda esa levadura y dejo más bien que sea Dios el que obre en mi vida, y que el crecimiento lo dé Él, que la santidad me la dé Él, y que si he de usar algún tipo de levadura, sea solamente la que venga del reino de los cielos, así como lo comparó nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender que estamos comenzando un año, iglesia, en la cual yo espero que la iglesia, familia de Dios, y todo el que escuche este mensaje o el mensaje del Señor pueda de verdad ser bendecido y prosperado en todo, como lo veíamos en otros versículos en los domingos anteriores, en los servicios anteriores. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Primicias, hasta nosotros somos primicias. El problema es que no queremos de verdad entender, entregarnos al Señor como debe ser. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿No son ustedes primicias para que toda su familia sean salvos? ¿No debería eso bastar para que vivamos consagrados al Señor? Para vivir en obediencia, en vez de estar criticando a nuestros hijos. ¿Por qué no entendemos qué semilla hemos sembrado nosotros hasta ahora? Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, deberían de quitarse, dejar a un lado, limpiarse de la vieja levadura, de estar criticando, de estar juzgando, de estar dañando, de estar diciendo mentiras, de estar siendo deshonestos, de estar siendo infieles. Vieja levadura que ya no debería estar en nosotros. De nada serviría si el pastor dice: declaro bendición sobre todos ustedes, y ustedes salen de este lugar y siguen siendo los mismos. ¿Serviría de algo? Si yo le digo: hermana, Dios te va a prosperar, y sigue siendo la misma mujer empecinada en no aceptar la palabra, en no honrar al esposo, en no respetar al esposo, o viceversa, decirle al hombre: mire, ¿sabe qué? Dios te va a bendecir en el 2020, y sigue siendo el mismo grosero y duro con la esposa, cuando la palabra del Señor dice que yo tengo que ser comprensivo y delicado con mi esposa, porque es vaso frágil y así nada va a estorbar mis oraciones. Tiempo de primicias. ¿Qué primicia le vas a dar al Señor para este 2020? Y vuelvo e insisto, esto no se trata solo de dinero, porque el reino de los cielos no es cuestión de plata. Es tu corazón, iglesia, es tu corazón, porque el Señor mira las intenciones del corazón, intenciones del corazón. Tal vez usted dirá: ni siquiera tengo para dar una semilla, y entonces se va a sentir así, igual de frustrado como cuando yo un día me sentí frustrado en una iglesia, donde dijeron: traigan la ofrenda remecida que lo vamos a ungir. Yo cargaba una moneda de 200 pesos en el bolsillo. Y ustedes no saben cómo me sentí yo ese día. ¿Sabe por qué? Porque ungieron los que sembraron 1.000.000, ungieron los que sembraron 500.000, ungieron los que sembraron 100.000, y por los que ofrendaron de a 10.000 le dijeron: quédense allá que nosotros oramos desde aquí por ustedes. Yo cargaba 200 pesos. Ni una oración alcancé. Y salí llorando. Yo le decía: Señor, el reino de los cielos no puede ser esto.
Pero cuando me fui a la palabra, entendí que el reino de los cielos no era cuestión de dinero. Pero desafortunadamente se manipula a veces. ¿Que vale la pena sembrar en el reino de los cielos? Claro que sí. Como dijo el apóstol Pablo, me he desgastado toda mi economía por el reino de los cielos y lo seguiré haciendo. Pero no es cuestión de plata, es cuestión de corazón. Es cuestión de abrir mis ojos a la palabra, mis oídos a la palabra, y si no, seguiré siendo igualitico que los ídolos y las estatuas a los que muchos adoran. No habrá ninguna diferencia. Yo creo que hoy es un buen día para decirle: Señor, tomate unos minuticos y dígale: Señor, quiero dejar esa vieja levadura. Quiero empezar a sembrar correctamente. Entiendo que hasta yo mismo soy una primicia y me tengo que consagrar a ti para que toda mi familia, en mi casa hubo una primicia que era mi mamá. Un hermano que no se me olvida el nombre, se llama Joselina Ceros, y mi hermana Teresa me lo corrobora, que está aquí. Llevó la palabra a la casa y la primicia fue mi mamá. Y dijo, tomó esa palabra, y estoy seguro que mi mamá dijo: si me consagro, toda mi familia, hasta los segunda generación, y ya va la tercera generación recibiendo el mensaje. Estoy seguro que el Señor cumple sus promesas si nosotros somos fieles. ¿Cómo no creer la palabra? ¿Cómo no entender? ¿Cómo no aceptar? ¿Cómo no empezar a sembrar semillas que de verdad provengan del reino de los cielos? Tómate esos minuticos y dígale: Señor, yo creo que hoy necesito despojarme todavía de vieja levadura. A ti rendimos, Señor, la honra y la gloria. Señor, hoy sus ojos y oídos espirituales sean, Señor, abiertos y podamos comprender realmente ese mensaje tuyo de salvación. Que en este año, Señor, cada uno pueda dar lo mejor como primicia de todas las áreas de su vida. Que en este año, Señor, aprendamos a sembrar semillas que provengan del reino de los cielos. Semilla de justicia, de honestidad, de rectitud, de integridad. Semilla de amor, Señor. Semilla de bondad. Para que podamos ver hogares restaurados, economías restauradas, bendecidas. Para que podamos, Señor, como dice tu palabra, ser prosperados en todo. Estamos comenzando, Señor, un año al cual nosotros mismos nos podemos encargar de que tu gracia, tu favor, tu unción, tu poder, tu Santo Espíritu more no solo en nuestras vidas, sino en nuestros hogares, en nuestras economías. Que de verdad tu presencia se mantenga viva, Señor, en la iglesia. Honra y gloria sean a ti por siempre y para siempre, mi Señor. Honra y gloria sean a ti por siempre y para siempre, mi Rey. Que cada persona pueda sincerarse contigo, mi Señor. Gracias te doy, mi Señor.